Bueno, como había prometido, voy a explicar otro problema más de los que había dado para resolver en la guía. Yo la actividad que mandé tenía una parte con preguntas teóricas. Eran 5 preguntas teóricas que hablaba sobre los gases, sobre los estados físicos. Y después tenía 5 preguntas prácticas que tenía un par de problemas, que eran cortitos, muy sencillos. La verdad que no era una actividad demasiado larga. Bueno, entonces, el problema 6 ya lo expliqué hace un rato en el video anterior. Ahora vamos con el problema 7. El problema 7 tiene la característica de que, ya lo dice en el primer renglón, un cilindro con tapa móvil. O sea, la tapa móvil significa que la tapa puede moverse. Entonces, esto significa que el volumen puede variar. Puede aumentar o puede disminuir. Entonces, acá me da los siguientes datos. Un cilindro de tapa móvil contiene 120 litros de oxígeno y está a una presión de 1,32 atmósfera y a una temperatura de 22 grados. O sea, me tira todos los datos. La primera pregunta es, indicar la masa de oxígeno presente. Bueno, de vuelta, aplico a la famosa ley de los gases. P por B igual a N por R por T. Entonces, P por B es igual a N por R por T. Acá nos tira un montón de datos. Nos dice, el tamaño del volumen es 120 litros. Bueno, entonces el volumen es 120 litros. Después nos dice, la presión es 1,32 atmósferas. 1,32 atmósferas. Hasta incluso ya está en las unidades que necesito para poner en la ecuación. No tengo que hacer muchos cambios. Después me dice, masa de oxígeno. O sea, es parecido al anterior. También me pide cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué significa? Que los números de moles de oxígeno no los voy a tener como dato. Es una de las incógnitas. Por lo tanto, N es incógnita. La R es una constante. Es 0,082 atm por litro sobre Kelvin mol. Y la temperatura es otro dato que me está dando acá. Me dice 22 grados Celsius. Pero ¿qué había dicho yo? Que la temperatura tiene que ponerse en Kelvin. Entonces le tengo que sumar 273. Si yo hago 273 más 22, me da 295. Entonces 295 Kelvin. ¿Está? Estos 295 son los 22 grados Celsius que le sumé 273 para que esté en Kelvin. Bueno, resuelvo. Este es muy parecido al problema anterior. O sea, se pasa todo esto para acá dividiendo. Entonces me queda número de moles es igual a 1,32 atmósferas por 120 litros dividido 0,082 atm por litro sobre Kelvin mol por 295 Kelvin. Simplifico, tac, tac, igual, hago la cuenta. Acuérdense, hago 1,32 por 120 y cierro paréntesis. El resultado de todo esto lo divido por todo esto. Es importante hacer bien las cuentas porque si un día van a la universidad y se confunden en la cuenta y le da mal, le van a poner desaprobado, no le van a dar muchas vueltas, le van a interpretar que la intención estuvo bien, eso no interesa ahí. O sea, da bien o da mal. Si da bien, está perfecto, está aprobado, pero si está mal, chau. Por más que se hayan confundido en un numerito o lo que sea, ahí no hay vuelta atrás. Por eso es importante que siempre las cuentas las hagan bien. Si es posible, háganla de vuelta siempre por las dudas. Entonces, todo esto multiplicado, 1,32 por 120, dividido 0,082 por 295. Me da 6,55. 6,55. A ver si hice bien. Sí, 6,55 moles. Como el problema me pide la masa, bueno, de vuelta, hago lo mismo que en otro problema.
como era masa es igual a número de moles por el mR. Los números de moles los saqué del problema, 6,55. Y el mR del oxígeno, del O2, es 32. ¿Ah? Del O2. Un solo oxígeno pesa 16, pero como tiene 2, son 32. 32 gramos por mol. Estos son moles también. Masa. Hago la cuenta. Por 32 me da 5,95 gramos. Voy a hacer de vuelta por las dudas. Por 32. No, perdón, ahí lo había hecho mal. 209,6 gramos. Esta es la masa. La masa de oxígeno. ¿Está claro? Bueno, este sería el problema 7. Pero el problema 7 tenía una segunda parte, una segunda pregunta que decía: volumen que ocupará el gas a 1 atmósfera y a 20 grados. Sería la parte B. Esto significa, si yo hago una modificación, es decir, acá dice tapa móvil, esto significa que la tapa puede moverse, puede aumentar o puede disminuir el volumen. Acá dice el problema: calcular el volumen que va a ocupar el gas a 1 atmósfera y 20 grados, es decir, cambiando las condiciones, o sea, cambia la presión y cambia la temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? La temperatura 20 grados, es decir, va a disminuir porque va a pasar de 22, va a pasar a 20. ¿Ah? Va a disminuir. Y la presión también va a disminuir, va a pasar de 1,32 de 1,32 atmósferas a 1 atmósfera. Disminuye la temperatura, disminuye la presión. Entonces yo tengo que ver lo que va a pasar con la tapa, que se va a mover. O sea, o se va a achicar, o sea, se va a mover hacia adentro, o se va a expandir. Lo lógico sería que disminuya. ¿Por qué? Porque como yo estoy bajando la temperatura, lo más probable es que pase eso. Bueno, entonces tenemos que hacer la cuenta de vuelta. Acuérdense, P por B es igual a N por R por T. Bueno, la temperatura ahora son 20 grados. Entonces no es 293. Es, no es 295, es 293 en Kelvin. 293 Kelvin. La constante es la misma, 0,082 atm por litro sobre Kelvin por mol. Los números de moles no los tenía como dato, pero después de haber hecho la primera parte ya los obtuve, que era 6,55. 6,55 moles. ¿Ah? O sea, este dato no lo tenía en la parte anterior, pero ahora sí, porque ya hice la cuenta en el paso anterior. El volumen no lo sé, porque lo que va a pasar con el volumen es que va a variar. Entonces esta es la incógnita, el volumen. Y la presión sí la sé, es esta, es 1 atmósfera. Es un poco menos que antes. Básicamente lo que tengo que hacer es hacer toda esta cuenta y el resultado lo divido por 1 atmósfera y bueno, es lo mismo igual, ¿no? Entonces, hago toda la cuenta, que sería 6,55 moles por 0,082 atmósfera, esta constante, por 2,93. El resultado lo divido por 1, me da 157. 157.4 litros. Este es el volumen. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto era el volumen anteriormente? 120. O sea, el volumen aumentó el volumen. Exactamente. ¿Está? O sea, yo varié las condiciones, entonces terminó aumentando el volumen. Bueno, ahora me falta el problema 8, 9 y 10. Vamos a verlo en otro video.